Como parte del máster universitario en bioética, realizamos el trabajo grupal sin derecho a la vida, el grupo que nos estamos presentando acá en el PowerPoint. Localmente, en Ecuador, existieron en los últimos 3 años 13.969 violaciones y 11 mujeres denuncian a diario una violación. De 449 mujeres fueron agredidas por familiares, ministros de cultos y educadores, 718 tenían menos de 10 años de estas mujeres y 40 sufrieron una enfermedad mortal debido a la violación. 128 quedaron con daños permanentes. Los temas a tratar en esta tarea serían impotencia del derecho ante el aborto y el estado de necesidad, la moral y el aborto, y el principialismo bioético y aborto. En lo que respecta a impotencia del derecho ante el aborto, tenemos aquí en Ecuador el COIP. Este es un código que se encarga de las sanciones a los delitos. Este estipula 4 artículos referentes al aborto. El primero es el aborto con muerte de la madre. El segundo, aborto no consentido. Tercero, aborto consentido. Y el último es aborto no punible. Este se encuentra vigente desde 1938 y no ha cambiado hasta la actualidad. En cuanto al aborto no punible, tenemos dos estipulaciones. El primero es cuando la madre se encuentra en peligro inminente de muerte. Ahí se puede realizar el aborto. Y el segundo es el embarazo en casos de pacientes con discapacidad mental. Lamentablemente aquí en Ecuador no se ha cambiado estas leyes, ya que existen 2 grupos de fuerza, ¿sí? Que es del Provida y los que están a favor del aborto. Todavía existen los grupos Provida que no permiten avanzar en cuestión de las leyes. Bueno, este tema del estado de necesidad y aborto viene bastante relacionado con el tema que abordó Estefan. El estado de necesidad se articula jurídicamente como una eximente de la responsabilidad y que solo se aprecia tras un juicio contradictorio. Aquí les ofrezco una tabla donde se observan número de países con leyes de aborto hasta 2019 por categoría. Y hay algunos países, según las legislaciones, que son pro aborto y algunos que están totalmente las leyes en contra del aborto. Un estado de necesidad se da cuando existe un peligro inminente para la vida, o sea, en caso de que la paciente o la persona que recibe la violación o una persona que recibe, que esté embarazada, tiene una necesidad de abortar debido a que las consecuencias de llevar un feto o un embrión dentro de ella tendrían consecuencias fatídicas para su vida o pudiera acarrear algún daño físico o psicológico y por tanto exista una necesidad de abortar. Hay que tener mucho en cuenta que es un estado de necesidad que se define como estado de necesidad en las legislaciones a nivel mundial y cuál es la real necesidad del aborto en ese tipo de pacientes. Eso hay que definirlo bien y hay muchísima controversia con respecto a esto que no se define en muchas ocasiones qué es la necesidad. Si una paciente, si es más importante un embrión o la madre, si es importante o no traer a la vida un embrión con algún tipo de defecto al mundo, si existen las condiciones socioeconómicas adecuadas para que la madre tenga este niño, o si la madre va a tener algún tipo de lesión, algún tipo de discapacidad al haberlo tenido. Ya, en cuanto a la moral y el aborto, vamos a tener 2 valores principales que están en juego: la autonomía procreativa de la mujer, que hace referencia a la concepción y a la gestación como apéndices del organismo femenino y sostiene que solo la mujer debe tener esta capacidad para tomar decisiones hasta la desvinculación orgánica del feto respecto al cuerpo de la madre. Y la otra parte es la inviolabilidad de la vida humana, que hace referencia al estatuto del embrión, que se debe tomar la vida como un valor absoluto, sin excepciones, y que el inicio de la vida humana se produce en el mismo momento de la concepción. Si ambos valores se plantean de forma absoluta, no existe posibilidad de una solución equilibrada como es en el caso de Ecuador, ya que si bien reconoce la necesidad de proteger la vida del embrión o el feto, consideran a la mujer como el medio exclusivo para el fin de la reproducción, subordinada a la finalización de un embarazo y sin prevenir en las circunstancias en las que esto se llevó a cabo. Y si bien reconocen la libertad y la autonomía de la mujer como parte de su dignidad personal, lo considera como un atentado a la vida, por lo que el aborto sigue siendo ilegal en Ecuador. El principialismo bioético en el aborto es lo concerniente a los principios, los cuales son principios de bioética que se utilizan mucho en los comités de ética. Desde estos 4 principios, en muchas ocasiones entra en debate porque solo sale a relucir uno de estos 4, que es el de autonomía, porque debemos saber que el principio está por encima de toda ley y también seguramente la jerarquía de la ley, pero primero las ordenanzas, segundo las normas, tercero las leyes, cuarto la constitución y quinto
los derechos humanos. Así más o menos van entonces, y por encima de todo esto están los principios. Y como principio universal está el de autonomía. Muchos abortistas se agarran del principio de autonomía, que yo digo tengo derecho, que nadie puede decir, nadie puede decidir por mí. Se toma eso y se entra en conflicto, porque solamente se contempla uno y se deja de lado a los demás. De lo que se trata aquí es para defender lo que son los derechos fundamentales de las personas, no para justificar una determinada acción moral cultural. Yo en el principio de autonomía afecta muchísimo, sobre todo cuando se lo contempla solo y se deja de lado el principio de justicia, en una justicia social, familiar, comunitaria. En fin, todos los principios son muy fundamentales porque de lo que se trata es valorar y no destruir la vida. Damos gracias a todos los participantes. Nos despedimos con esta frase de Ronald Reagan: el aborto es defendido solo por personas que han nacido.